Ahí, bien. Bueno, entonces habíamos visto, como decíamos, el concepto sociológico, el concepto valorativo de la Constitución, y nos restaba un tercer y último concepto que da respuesta a esta pregunta que nos hicimos cuando comenzamos a hablar de este tema, que es la pregunta de ¿qué es una Constitución? Y esto es el concepto jurídico, es decir, el que a nosotros de alguna manera nos interesa más, porque bueno, no estamos estudiando sociología, no estamos estudiando este, valoraciones personales, estamos estudiando derecho, estamos en la facultad de derecho, tanto relaciones internacionales como relaciones laborales son dos carreras jurídicas, así que bueno, ¿y qué más nos interesa a nosotros? Obviamente va a ser el concepto jurídico. Acá les pongo una definición, esta es de Corseñac, ahí tienen Corseñac, primer curso de Derecho Público. La Constitución, desde el punto de vista jurídico, es concebida como un conjunto de normas, como un estatuto con diversas características de forma y contenido. Una definición, la tienen ahí, después pausan el video y la copian, tienen primer curso de Derecho Público. Otro concepto, este es el que está en el manual que tienen en la plataforma EVA. ¿No? La Constitución es un conjunto de normas que regula la organización del Estado, la atribución de competencias a los órganos, los principios ordenadores del régimen político, la producción normativa, los valores y los derechos, deberes y garantías de las personas. Un poco la idea del concepto jurídico es el lugar que ocupa la Constitución dentro del ordenamiento jurídico. Es decir, nosotros dentro, a ver, empecemos por el principio. Nosotros estamos estudiando derecho, ¿verdad? Como decíamos, las carreras de ustedes son carreras jurídicas, están dentro de la Facultad de Derecho, o sea que nosotros estamos estudiando derecho. Pregunta, ¿qué es el derecho? Esto ya lo saben desde el liceo, ¿no? A ver, dígame, Fortes. Es un conjunto de normas con un lenguaje específico. Es un conjunto de lenguajes, en verdad. Ahí va, a ver, ¿qué va a decir Oliver? Bueno, yo quería decir, no sé si me escucha bien porque estoy Sí, lo conectada a los escucho. auriculares, pero yo quería decir que también derecho puede ser subjetivo y refiriéndome a esto, hablo de que es la facultad de una persona de hacer o no hacer, o sea, de ejercer su derecho, por ejemplo, cuando nos referimos a una garantía de si Perfecto. yo Pero, hago un pero, contrato, tengo el la, derecho de la ejercer detengo ahí, lo que yo Olivera. estoy pagando. La Sí, detengo ahí perdón. porque usted se fue al concepto, está muy bien, el subjetivo del derecho, es decir, el derecho como yo, individuo, tengo derecho. Pero acá la pregunta era en sentido objetivo, pero está muy bien lo que dice usted, pero la pregunta era qué es derecho desde el punto de vista objetivo, ¿no? Es decir, como ciencia, como disciplina. Dufar, Silveira y seguimos. Yo voy a comentar que el derecho son unos conjuntos de normas y reglas principalmente que están diseñadas para permitir a la sociedad y al hombre vivir en sociedad y poder tener una convivencia y que no sea todo un caos. Ay, y a usted le parece que no es todo un caos, Dufar, pero bueno. Silveira, No sé si se me escucha bien. perfecto. Eh, bueno, lo mío iba más por el lado que dijo Nicolás también. Iba a decir que eran un conjunto de leyes y normas que regulan el comportamiento humano. Ahí va, los tres, Dufar, Fortes y Silveira, han revivido ya a esta altura sempiterna, sempiterna es eterna, ¿no? La vieja y querida definición de Vescovi, de los manuales de Vescovi. Yo tengo uno, era de mi madre cuando iba al liceo, lo usé yo en el liceo también, el viejo manual de Vescovi de cuando mi madre iba al liceo era derecho usual, creo que se llamaba la asignatura, para mí era educación moral, no, para mi madre era educación moral y cívica y derecho usual, y en mi época era educación ciudadana. Este, nada, para que vean que hace
bueno, no puedo decir cuánto porque además queda grabado y después mi madre escucha y sabe que ando diciendo su edad, así que no puedo decir hace cuántos años, pero imagínense hace cuántos años que venimos con la misma definición de Vescovi, de que el derecho es un conjunto de normas que permiten la convivencia en común. Ya Dufar ahí le agregó un poco de para no caer en el caos. No sé si no es medio caótica la realidad actual, pero bueno, dejémoslo de lado, ¿no? El concepto clásico de derecho es ese. Así que, ojo que para mí también era moral y cívica. Para Nández también, Méndez, perdón, para Méndez también era, creo que sí, que en mi época era educación moral y cívica, en tercero de liceo. Sí, Correa, dígame. Profe, ¿cómo está? Una pregunta. ¿No nos falta dar el criterio normativo? Porque dimos el valorativo y el sociológico. Sí, sí, este es el concepto jurídico o normativo, tiene diferentes nombres, ¿no? Es decir, después fíjense y van a ver que estamos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que diferentes autores lo llaman de diferentes maneras, ¿no? Y también es un poco la idea manejar diferentes nombres como para que ustedes vean que de repente hay autores que lo llaman de una manera y de otra y es una manera de traerlo a clase y conversarlo y discutirlo también, ¿no? Para que vean también que no hay, salir un poco esa lógica que traen del liceo, no es nada malo, yo también la traje del liceo cuando pasé a facultad, la lógica de la fotocopia, ¿no? De que la verdad revelada está en la fotocopia que deja la profesora de historia en la fotocopiadora y bueno, acá pasamos a la universidad y hay diferentes manuales, diferentes autores, por eso está bueno, me parece, hacer este ejercicio, así que le agradezco la intervención, Correa. Pero estamos hablando de lo mismo, básicamente. Aunque le llamemos distinto, el concepto es lo mismo o asimilable. Eh, ¿En qué me había quedado? Vescovi. El derecho es un conjunto de normas que permiten la convivencia en común. Si el derecho es un conjunto de normas, significa que hay diferentes normas. ¿Qué normas conoce? Dígame, Rey. Hay distintos tipos de normas como las morales, las éticas o las jurídicas. Rey ya la complicó. Las normas morales, las éticas, ¿forman parte del derecho, Rey? No, entran más parte de entraría más parte de la sociología y de la ética de la persona. Ahí va. Entonces nosotros tenemos que ver las normas de carácter jurídico. Igual después vamos a entrar en ese tema cuando hablemos de las fuentes y del autor que vamos a hablar a continuación. Así que me sirve lo que usted dijo. Pero dentro del derecho, ¿qué tipos de normas conocen? A ver, Fortes. Normas que ayudan a organizar mejor la sociedad. Entonces, en cuestiones más amplias, tenemos normas que no te permiten matar uno y salir impune o de la propiedad privada. Son cosas que organizan la sociedad en cuestiones de tener una fuerza y que tengan puniciones para los que no sigan estas normas de organización. Perfecto, pero no contesta la pregunta. A ver, Filippini. Para mí sería un ejemplo las normas judiciales, pero yo creo que también en las normas internacionales, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, eso también implicaría derecho laboral. Ajá, pero no contesta la pregunta. La pregunta era, ¿qué clases de normas conocen o qué tipos de normas conocen? Acá dicen, forman parte del derecho, las que se encuentran dentro de la Constitución. Pini no lo dice exactamente, pero ahí tienen un tipo de norma. La Constitución es un tipo de norma. Ahí va, lo que dice Fontes. Que hoy se ve que está tímida Fontes y no quiere hablar por el micrófono. Las leyes, los decretos, los códigos, esos son tipos de normas jurídicas. Un código, una ley, un decreto de la Junta Departamental con fuerza de ley, un decreto del Poder Ejecutivo, todo eso son normas
jurídicas. Y dentro de todas esas normas jurídicas tenemos una que es la Constitución de la República. Ese es el concepto jurídico, es decir, la Constitución es, dentro del sistema de normas jurídicas, la Constitución es una norma, así como lo es la ley, así como lo es un decreto de la Junta Departamental con fuerza de ley, así como lo es un decreto del Poder Ejecutivo, así como lo es una sentencia judicial. Una sentencia judicial es una norma. Y ahora les pregunto, ¿la Constitución es una norma exactamente igual que una ley, que un decreto de la Junta Departamental, que un decreto del Poder Ejecutivo, o tiene alguna diferencia? A ver, más Poli que todavía no ha hablado. Y la jerarquía, o sea, la Constitución por lo general nivel del, en el nivel de, digamos, de jerarquía de las normas está por encima de las departamentales, de municipios mismos, de ese tipo de normas, pero si solo está por debajo del derecho internacional, digamos. Ahí va, bueno, usted ya me metió en camisa de once varas, más Poli, con eso de que está por debajo del derecho internacional. Ahí podríamos debatir, hay tantas opiniones como personas le pregunte de si la Constitución está por encima, está igual jerarquía por debajo de las normas internacionales. Pero me quedo sí con lo que usted dijo de que dentro del sistema de normas jurídicas, la Constitución de la República es la que está más allá del debate sobre, sobre el derecho internacional. Me quedo con esa idea de que es la norma de superior jerarquía del sistema, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que el derecho es un conjunto de normas, la vieja definición de Vesco, conjunto de normas que permiten la convivencia en común. Ese conjunto de normas no es un conjunto desordenado o apelmazado, digamos, de normas, ¿no? Es decir, en ese conjunto no es que habitan todas las normas juntas, entreveradas, y todas son iguales entre sí, sino que es lo que se conoce como un sistema, es decir, un sistema de normas, donde hay normas que tienen mayor jerarquía y otras que tienen menor jerarquía. Y como decía Maspoli, la norma dentro de ese sistema normativo, la norma que tiene mayor jerarquía es la Constitución. O sea que vamos afinando un poco ese concepto del punto de vista normativo. Y acá entramos, acá como dice Rodríguez, en esa imagen, digamos, de la pirámide, ¿no? La imagen de la pirámide, que según dicen Kelsen nunca habló de la pirámide, pero bueno, se grafica la idea de Kelsen con una pirámide. Dígame, Filipini, y aprovecho y me tomo un mate. Perdón si mi pregunta está mal, pero los artículos, ¿en qué parte entrarían? ¿Lo qué? Los artículos, ¿en qué momento se hablarían? Los artículos de la Constitución, dice usted. Sí. Eso después vamos a ir viendo. Cuando veamos distintos temas dentro de la Constitución, vamos a ir viendo los artículos que regulan esos distintos temas. Por ahora estamos con nociones introductorias y términos generales, digamos. Más, Ok, perdón. no, está perfecto, una cuestión más filosófica, si se quiere. Rodríguez, dígame. Profe, usted estaba hablando sobre Mascoli, el autor. ¿El autor está ¿cómo era? En el manual de Coseñac? ¿Aparece ahí? ¿O es otro? No sé de qué me habla. Yo mencioné a Corseñac, mencioné el libro de teoría general que está acá que es el que está subido en la plataforma, y ahora vamos a hablar en sistema de normas, vamos a hablar de un autor que ustedes ya deberían conocer, por lo menos Rodríguez lo conoce, está acá en el chat, que es Hans Kelsen, un autor yo nunca me acuerdo, se supone que es austríaco, pero creo que nació en lo que hoy es República Checa, pero tendría que corroborarlo. Pero era un autor austríaco, que después emigró a Estados Unidos
y cuya obra más importante es la Teoría Pura del Derecho, donde elabora un poco estas ideas que estamos viendo nosotros ahora acerca del sistema de normas, ¿no? Porque, insisto, hacemos... Vescovi también lo mencioné. Vescovi es un viejo manual de secundaria, muy, muy viejo manual de secundaria, que justamente Vescovi era el que decía esa idea de que el derecho es un conjunto de normas. Entonces nosotros afinamos un poco más esa idea de conjunto de normas y decimos que no es solamente un conjunto en sentido de un montón de normas apelmazadas, sino que es un conjunto ordenado de normas. Y un conjunto ordenado se le puede llamar un sistema, ¿no? Y en ese sistema la Constitución es la norma de mayor jerarquía. Y por ende, si recurrimos a esta idea de la pirámide que tenemos acá, la idea de la pirámide, la Constitución de la República estaría... Creo que ustedes veían el puntero mío, ¿no? Porque yo uso el puntero a veces para señalar cosas, pero no estoy seguro siempre de qué se ve. Pero la Constitución de la República estaría acá en la cúspide del sistema. ¿Qué rol cumple la Constitución según este autor, Hans Kelsen? Ya les digo, es un autor austríaco, era, mejor dicho, falleció hace muchos años, Hans Kelsen, nacido en el Imperio Austrohúngaro, este, es autor de una prolífica, este, tiene una obra muy prolífica, es decir, tiene varios libros de distintas materias, de distintas asignaturas, pero su obra máxima, por la que todos lo conocemos, es sin lugar a dudas la teoría pura del derecho, ¿no? Y acá voy a hacer una precisión, digo, porque esta precisión no la van a encontrar en los manuales. Igual, después cuando hagan teoría del derecho o filosofía del derecho, profundizarán un poco más. No sé si ustedes tienen en la carrera de ustedes, se supone que sí, pero no sé, no tengo confirmación. Ahí lo verán en mayor profundidad si es que tienen, pero lo que les quería comentar, acá Méndez me dice que tienen teoría del derecho, ahí lo van a ver con mucho más detalle. Pero les quería comentar que, bueno, no se los comento, les pregunto a ustedes, porque ya a esta altura del partido me imagino que más de uno debe saberlo. ¿Qué opina Kelsen o cuál es la idea general de Kelsen? O si tuvieran que definir a Hans Kelsen y su idea del derecho, ¿qué proponía Hans Kelsen? Los escucho. A ver, Silveira. Se arrepintió. No huya. El hombre es dueño de su silencio, pero esclavo de sus palabras, Silveira. Así que hágase cargo. No, le estoy haciendo una broma. Si no quiere hablar, digo, porque levantó la mano de vuelta, la veo. Si quiere hablar, hable. Si no, no. Bien, voy a interpretar esa risa como que no, como que se arrepintió. Dígame, Rodríguez. A ver si recuerdo bien, que ninguna, así, dentro de la pirámide que tenemos la Constitución como la norma suprema o la más importante de la pirámide, después tendríamos las leyes con sus respectivos normas y después tiene todo el tema de leyes departamentales y bueno, todo lo que le sigue. Ninguna de las que están abajo de la Constitución pueden contradecirla por la importancia que tiene y hasta ahí me quedé. Tendré que profundizarlo, pero algo recuerdo de derecho del liceo. No, está perfecto lo que usted dijo, exactamente, esa es la idea de Kelsen. Usualmente se lo grafica, por eso tenemos acá las pirámides, usualmente se lo grafica con una pirámide. Este, la gente que ha leído más a Kelsen y que conoce más su obra, en realidad dice que la mejor forma es de graficarlo es una cadena, ¿no? Una cadena de validez donde cada eslabón obtiene su validez de un eslabón anterior, ¿no? Más que una cadena de leyes superiores e inferiores, habla de normas anteriores a la norma. Pero está excelente lo que usted dijo, Rodríguez. Pero
Hay otra cosa que se dice de Kelsen, a ver si era lo que quería decir Silveira, que sigue con la mano levantada. Hola, perdón. Yo lo que tenía entendido es que Kelsen en la teoría de derecho, en teoría pura del derecho, hablaba sobre no mezclar el derecho con, por ejemplo, la religión, la ética y la moral. Ahí va, eso era lo que yo quería. Estuve bien en presionarla a usted, Silveira. Eso era lo que yo quería que me dijera. Muchas gracias por el pie que me dio. Sí, exactamente. Lo van a ver después cuando den teoría en mucho mayor profundidad, pero suele decirse que Hans Kelsen era un autor que decía que era un autor que no le importaba la política, que no le importaba la moral, que no le importaba la religión, que no le importaba la economía, que solamente el jurista tenía que saber de derecho o que tenía que leer sobre derecho. Eso es un poco el mito que se ha construido. Igual Silveira lo dijo muy bien porque en realidad Kelsen no dice esto, sino que Kelsen lo dice en la teoría pura del derecho. Cuando él dice, mi teoría, además el título de la teoría pura del derecho está muy bien pensado, ¿no? Porque dice, la teoría pura del derecho es teoría porque no refiere a ningún ordenamiento jurídico particular, sino al derecho en términos generales teóricos. Es pura porque no se mezcla con otras valoraciones, como pueden ser sociológicas, como pueden ser religiosas, como pueden ser éticas, como pueden ser morales. Y es del derecho porque trata sobre el ordenamiento jurídico. Más o menos eso es lo que dice Kelsen en el capítulo 1 de la teoría pura del derecho. Esto significa que a Kelsen, y esto es una precisión importante que les quiero hacer porque no la van a ver en el manual, ahí estamos yendo a eso. Esa es la idea de Kelsen en la teoría pura del derecho. ¿Eso significa que a Kelsen no le importaba la religión, que a Kelsen no le importaba la moral, que a Kelsen no le importaba la política? En absoluto. Si ustedes se fijan la bibliografía de Kelsen, o sea, los libros que el amigo Hans escribió a lo largo de su vida, se van a encontrar con algunas joyitas literarias. Por ejemplo, creo que es de 1925, o sea que ya tiene 101 años, Socialismo y Estado. Esencia y valor de la democracia, es otro libro de Kelsen. El de 1925, si mal no recuerdo, es Esencia y valor de la democracia. O sea, para los que dicen a Kelsen no le interesaba la política, bueno, le interesaba. Tiene un libro que se llama Esencia y valor de la democracia. O sea que alguna postura ideológica había asumido. A los que dicen no le interesaba la política, tiene un libro que se llama Socialismo y Estado, donde justamente lo que hace es una crítica a Karl Marx y dice algo tan fuerte como que Marx en realidad es más una postura religiosa que una postura científica, o sea, eh, se la juega políticamente Kelsen con sus ideas. Tiene otro libro que se llama Dios y Estado, donde habla de las teorías que asimilan la figura del Estado con una entidad divina, casi con una deidad. Tiene, bueno, ahora no me acuerdo en este momento, pero fíjense ya con esos nomás que les mencioné, realmente que, bueno, Kelsen tiene, ay, si mal no recuerdo, creo que el libro se llama ¿Qué es la justicia? O sea, para los que dicen a Kelsen no le interesaba el concepto de justicia, bueno, tiene un libro que se llama ¿Qué es la justicia? O sea que, digamos, eso de que a Kelsen no le interesaba la política, no le interesaba la religión, no le interesaba la ideología, es falso. Se basa, sí, en algo que es cierto. Es lo cierto que en la teoría pura del derecho, Kelsen justamente lo que dice es, en esta teoría pura del derecho no voy a hablar de ninguno de los otros temas. ¿No? Es una especie de, si usted quiere saber qué pienso yo de estos temas, vaya y compre mi otro libro, ¿no? Casi que una movida de marketing, si se quiere. Me llega a escuchar Sarlo y me mata, así que nadie le diga a Oscar que yo dije eso, pero digo, para que un poco se entienda la idea de que Kelsen en realidad sí tenía opiniones más allá
más allá de lo jurídico, ¿no? De hecho, Kelsen escapa de Alemania, ¿no? Kelsen es uno de los expulsados por el régimen nacional socialista alemán y se refugia justamente en los Estados Unidos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Así que sí tenía opiniones políticas fuertes, es indudable. Silagi, dígame, que había levantado la mano. Sí, yo tenía dos preguntas, porque yo tenía entendido que Kelsen en la teoría pura simplemente él quería darle como esto me estoy acordando de tercer año del liceo de cívica, quería darle como una postura únicamente sobre el derecho en sí, o sea, no, como que no involucrar factores externos. Y mi pregunta es si esa apreciación está bien, porque yo tenía ese concepto previo y ahora, o sea, traté como de relacionarlo, pero no sé si lo estoy relacionando bien. Y la otra es sobre mismo esto, o sea, ¿a qué se refiere como una cadena de eslabones? O sea, como que una cosa lleva a la otra y no tan estructurado como una pirámide. Ahí va, vamos a empezar por la primera. Sí, lo que usted dice es correcto. Eso lo hace Kelsen, es decir, Kelsen busca despojar a la ciencia del derecho de cuestiones ajenas a lo jurídico. Eso es cierto, lo dice él en su teoría pura del derecho. Lo que no es cierto es como a veces se sobresimplifica y se dice a Kelsen no le importaba la política. No, no, a Kelsen la política le importaba. Lo que Kelsen postula en su teoría pura del derecho es que el jurista, cuando va a estudiar el derecho en términos filosóficos, o sea, cuando va a hacer ciencia del derecho, no tiene que tener una visión ni política, ni ética, ni moral. Tiene que preguntarse qué es el derecho y dar una respuesta a qué es el derecho en términos filosóficos. Pero después, cuando uno sale del rol del jurista, ahí uno puede tener opiniones políticas, religiosas, etcétera. Eso es un poco la diferencia que quería marcar, porque a veces se sobresimplifica y en esa simplificación se pierde mucho de lo que Kelsen realmente era. Eso en primer lugar. Pero sí, en la teoría pura del derecho es como usted aprendió en cívica en el liceo, es exactamente así. Eh, Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a ver el concepto de la pirámide. Vamos a profundizar un poco en este concepto de la pirámide. O como decíamos, de la cadena de validez. Pero quedémonos con la idea de la pirámide y después vemos, capaz que si nos da un poco, vemos lo que es la idea de la pirámide, de la cadena, perdón. Todos sabemos lo que es un contrato, ¿verdad? Más o menos a grandes rasgos, ¿qué es un contrato? A ver, Pérez. Un acuerdo entre dos o más partes. Ahí va, exactamente. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre una o más personas, entre una o más partes. Cada parte puede ser una o más personas. ¿No? Eso es básicamente la definición de contrato. Acá la otra pregunta. ¿Un contrato genera obligaciones? Sí, todos dicen que sí. Bien. Entonces, un contrato genera obligaciones. Por ejemplo, acá todos, Silveira, Carvajal, Surmón, Rey, Bufar, todos dicen que sí. Ahí va, César le agrega derechos y obligaciones. Los contratos generan derechos y obligaciones. Por ejemplo, ¿no? Acá les traigo un contrato. Esto, la verdad, puse en Google el modelo de contrato de arrendamientos y el primer resultado fue, no, tampoco es que me maté buscando cosas eruditas, ¿no? Pero si se fijan acá, contrato de arrendamiento, todos sabemos lo que es un contrato de arrendamiento, saben lo que es un contrato de arrendamiento, me imagino. Quizá debería preguntar, ¿alguien no sabe lo que es un contrato de arrendamiento? Acá Carvajal, Pachán, Méndez, Pini, Surmón, todos dicen que sí. Bien, exactamente, como dice Pérez, un contrato de alquiler, pero en derecho le llamamos arrendamiento. Bueno, para Gil, que dice que no tenía ni idea,
un contrato de arrendamientos es lo que habitualmente se conoce popularmente como un contrato de alquiler, ¿no? El alquiler, en términos jurídicos, le llamamos arrendamiento. Si nos vamos acá, ¿no? Acá, tercero, precio. El precio del arrendamiento será de tantos pesos uruguayos mensuales. Dichos alquileres deberán ser abonados por adelantado. ¿Qué es esta cláusula tercera que tiene? La obligación de pagar el precio. El arrendatario se obliga para con el arrendador a pagar un precio. ¿Se entiende, no? Y el arrendador, a su vez, se obliga a entregar, nunca me acuerdo si es el uso y habitación, el goce, no me acuerdo exactamente. Pero genera obligaciones. En este caso, del arrendatario de pagar un precio. ¿Se entiende esto hasta ahora, no? Es decir, los contratos generan obligaciones para las partes. Este contrato de arrendamiento genera la obligación de pagar un precio. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué yo, arrendatario, celebro un contrato de arrendamiento y estoy obligado a pagar el precio? Porque alguno de ustedes me va a decir, porque ahí dice que estoy obligado a pagar el precio. Fenómeno. ¿Y de dónde, por qué estoy obligado? A ver, Filippini, dígame. Es extraordinariamente básico, pero porque es tu obligación, porque es un acuerdo entre pares y fue tu propia voluntad generar ese contrato. Y así como es mi propia voluntad generar ese contrato, es mi propia voluntad no pagar el precio. ¿Y ahí qué pasa? A ver, Rabino. Serías sancionado. A ver, dígame, Claro, Rabino. o sea, lo mío, o sea, es similar a lo que dice Génesis, o sea, que en realidad vos estás usando algo que no es tuyo, o sea, en ese caso vos estás alquilando algo que no es tuyo. Entonces, como tu obligación que estás poniéndote de acuerdo con la otra persona es pagar un alquiler. Entonces, en caso de no pagar ese alquiler, tiene distintas consecuencias. O sea, como puede ser. O sea, está, y ahí, bueno, están las leyes y eso que lo determinan. Ahí va, ahí empieza a asomar un poco. Acá me dicen, es acuerdo porque el contrato genera derechos y obligaciones, según Cabral. No sé de dónde sacó Cabral que el contrato genera derechos y obligaciones. A ver, Fontes. Ahí está. No sé si puede ser una respuesta, pero porque es un contrato de adhesión. Puede ser un contrato de adhesión, puede ser un contrato negociado, podemos negociar, no necesariamente es un contrato de adhesión, podría serlo, pero tampoco contesta la pregunta que sea un contrato de adhesión. A ver, Dufar. Bueno, yo quería comentar porque si vos incumplís el contrato tiene ciertas consecuencias. Por ejemplo, te pueden iniciar un juicio de desalojo, te pueden rescindir el contrato y básicamente la ley ampara al dueño, en este caso al dueño del bien, a que él está protegido y vos tenés la obligación de cumplir esa parte del contrato. A ver si lo entiendo. Entonces usted me está diciendo que en realidad el contrato, o sea, la obligación mía de pagar el arrendamiento surge del contrato, pero en realidad no surge exactamente del contrato, porque si yo incumplo ese contrato, existe algo por arriba, que es la ley, que dice que yo tengo que cumplir esto. Más o menos es así la idea. A ver, Curvelo. Hola, yo iba a decir que porque hay una norma que lo regula y por ende si incumplo, o sea, si la persona incumple, va a haber una sanción. Era Ahí va. prácticamente un poco de todo lo que habían dicho. Me gusta lo que dice Curvelo, me gusta lo que dice acá Vivian, Lucas, porque el Código Civil lo dice. Si nosotros nos vamos, abandonamos este contrato que estábamos viendo acá y nos vamos esperen que no me acuerdo qué artículo era, al 1291 del Código Civil, nos vamos a encontrar, este cartelito de acá, nos vamos a encontrar
Artículo 1291. Los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben someterse las partes como la ley misma. Todos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obliga no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la equidad, al uso o a la ley. Es decir, los contratos son obligatorios entre las partes, no porque las partes se hayan puesto de acuerdo en que el contrato es obligatorio, sino porque el Código Civil, artículo 291, dice que los contratos rigen entre las partes como la ley misma. Sí, dígame más, Poti. No, que, o sea, también puede tener consecuencias más allá de, obviamente, que no pagas. Después vos tenés que poner una garantía y esa garantía, no sé, la puedes perder. O sea, no puede no ser algo tuyo. Si no estoy mal, para el alquiler vos tenés que poner una garantía y podés perder esa garantía. Sin duda, ¿No? pero eso es un detalle. Lo que nosotros, la pregunta es, ¿de dónde extrae su validez o de dónde surge que el contrato es obligatorio? Surge de acá, artículo 1291 del Código Civil nos dice que los contratos legalmente celebrados rigen entre las partes como la ley misma. O sea, el contrato es obligatorio, o mejor dicho, uno está obligado a cumplir lo que se comprometió en un contrato gracias a lo que dice el Código Civil. Bien, ¿ya está? ¿Es suficiente con esto? Ya estoy con usted, Fortes. Deme un segundo y... ¿Es suficiente con esto? O sea, ya con esto estamos cumplidos, ¿no? El contrato es obligatorio. ¿Por qué? Porque lo dice el Código Civil. ¿A nadie le genera ninguna pregunta, ninguna duda esto que acabamos de decir? Todos están conformes con esto. Nadie le genera ningún... Nadie se pregunta ¿y por qué es obligatorio el Código Civil? ¿Por qué tengo que cumplir yo lo que dice el Código Civil? Ah, los maté con la pregunta. ¿Es suficiente que perdón, es suficiente que yo diga que el Código Civil dice que los contratos son obligatorios para que los contratos sean obligatorios? ¿Qué legitimidad tiene el Código Civil para decir que los contratos son obligatorios? Acá dicen el contrato originario, forma parte de una normativa, una disposición, es una norma de nuestro país y el contrato también, es más, el Código Civil dice que el contrato es como la ley misma. O sea que el contrato es una norma y sin embargo necesitamos del Código Civil para que el contrato genere obligaciones. Si no estuviera el Código Civil, el contrato no generaría obligaciones. La pregunta es ¿por qué el Código Civil habilita al contrato a generar obligaciones? A ver, Rey. No sé si estará bien dicho, pero creo que el Código Civil es un conjunto de normas de origen coercible. Es decir, que si no se aplican o si no se rigen, se pueden aplicar ciertas medidas como puede ser el poder jurídico para que se apliquen. Ajá, y si yo no cumplo un contrato, ¿no se me aplica una sanción? Sí, se aplica una sanción que puede ser, como estaban diciendo, económica o de rescindir el arrendamiento. Entonces es igual que el Código Civil, un Sí, contrato. Si yo no tendrían... cumplo, según lo que usted dice, Rey, si yo no cumplo el Código Civil, se me aplica una sanción. Y según lo que venimos de ver, si yo no cumplo con el contrato, se me aplica una sanción. O sea que son iguales. A ver, dígame, Pini. Em, Puede ser que, digamos, digamos, este contrato está asociado al ámbito privado, y donde en realidad está asociado al derecho privado, digamos. Entonces, una de las características es que regulan intereses, digamos, privados y la igualdad de las partes, ¿no? Ah, Entonces, entonces, uno se obliga a pagar y el otro se obliga
a dar, a dar la cosa o el bien o el usufructo en este caso, de la casa, del apartamento, de lo que fuera. Ajá, del Y bien ante algún inmueble. ante algún incumplimiento debe estar en alguna de las cláusulas la penalidad. Ajá, bien, y eso tiene validez porque, como vimos acá, el 1291 dice que los contratos valen como la ley misma. Acá me gustó lo que dijo Saiza, se cumple, el Código Civil le da fuerza al contrato. Y la pregunta es, ¿quién le da fuerza al Código Civil? La Constitución. Ah, bien. Acá Saizar cayó un poco y dijo la ley. Después vamos a ver que sí. En realidad tenemos que subir un escalón más e ir hasta la Constitución. Si vamos al artículo 85, vemos que a la Asamblea General compete formar y mandar publicar los códigos. Es decir, según el artículo 85 de la Constitución de la República, los códigos, como el Código Civil, son obligatorios. ¿Se entiende? ¿Se comprende hasta acá? Escala había levantado la mano. Gracias, profe, por la palabra. Yo iba a decir que la jerarquía de la pirámide, o sea, se basa en diferentes criterios y uno es el procedimiento de la elaboración, que una norma superior le da la validez a una inferior. Por ejemplo, la Constitución a los códigos. Exactamente, como dice Scala, una norma extrae su validez de la norma anterior, en el caso de que hablemos de una cadena, o de una norma superior, en el caso de que hablemos de la famosa pirámide de Kelsen. Es decir, un contrato en este esquema, si nosotros volvemos, un poquito más, disculpen, no es la computadora más veloz del mundo. Si nosotros vemos, acá se generó una obligación. En este contrato de arrendamiento tenemos una obligación. ¿Cuál es la obligación? Pagar el precio. ¿De dónde extrae validez este contrato? ¿Por qué este contrato genera una obligación jurídica? Porque el Código Civil, en el artículo 1291, nos dice que los contratos legalmente celebrados valen entre las partes como la ley misma. La obligación de pagar el precio que nosotros vimos en el contrato de arrendamiento sale del Código Civil. Si el Código Civil no estableciera esto, el contrato no generaría obligación. ¿Por qué? Porque los contratos extraen su validez como norma jurídica del Código Civil. El Código Civil es una ley. ¿De dónde extrae el Código Civil su legitimación? ¿De por qué es obligatorio? Bueno, parece que se me cortó un poco acá, dice que mi conexión a internet es un poco inestable. Ahí va, gracias, Méndez, se cortó. ¿Por qué el Código Civil es obligatorio? Porque extrae su validez jurídica de la Constitución de la República, que es la norma inmediatamente superior. ¿Qué nos dice la Constitución de la República? Artículo 85. A la Asamblea General compete formar y mandar publicar los códigos. El Código Civil es obligatorio porque la Constitución dice que el Código Civil es obligatorio. Y el Código Civil dice que los contratos son obligatorios, por ende, los contratos son obligatorios. O si queremos hacerlo todo el razonamiento al revés, los contratos establecen obligaciones porque el Código Civil dice que los contratos establecen obligaciones y el Código Civil dice que los contratos establecen obligaciones porque la Constitución dice que el Código Civil puede establecer que los contratos establezcan obligaciones. Es medio un poco trabalenguas, pero me parece que se entiende un poco la idea. ¿Se entiende un poco la idea? Pregunto ahora. Carvajal dice que se reentreveró, pero el resto, más o menos, sí, le entendí que se entreveró. Más o menos se entiende, ¿no? Es decir, es una pirámide. Acá Rey dice que sí con un signo de pregunta. Intuyo que es como medio que no terminó de entender del todo. Dígame, Filippini, y después estoy con usted, Fortes. Yo tengo dos preguntas, perdón si está mal. Cuando mostraste el PPT de contrato, un compañero por el chat había comentado que el contrato genera derechos y obligaciones, y usted realmente lo leyó y dijo, no sé por qué ese compañero dice eso o algo así,
¿podrías explicar por qué en este contexto o en general los contratos no ejercen derechos y obligaciones? Como que me confundí en ese aspecto. Ah, no, eso es fácil. Los contratos son los que son bilaterales, como el contrato de arrendamiento, generan derechos y obligaciones. El Ok, arrendatario, que es el que recibe el bien inmueble, donde se ve más claro es en la compraventa, pero sigamos con el arrendamiento para no mezclar. En el sí, arrendamiento usted tiene dos personas, quien arrienda, quien alquila, quien entrega la cosa, el apartamento, la casa, el bien inmueble, y el arrendatario, que es el que la recibe, el que recibe en alquiler, el que paga el alquiler. ¿Qué obligación tiene el arrendatario? La obligación de pagar el alquiler, que es la que habíamos visto en el inciso tercero del contrato. ¿Qué obligación tiene? Pagar el alquiler. ¿Qué derecho tiene? Tiene el derecho de recibir el bien inmueble para habitarlo. Si no, bien, o sea, si no recibe el bien inmueble, ¿para qué va a pagar alquiler, no? sí, bien, entendió. Y otra cosa que observo es, dice el Código Civil. Con respecto a la palabra o concepto civil, ¿hace referencia a todos nosotros o también, por ejemplo, para un militar, alguien que forma parte de las Fuerzas Armadas, también se le aplica el Código Civil? No, derecho civil viene del derecho romano, me imagino que en historia del derecho ya lo deben estar dando Sí, varios de ustedes. Civil viene de ciudadano romano, que era el derecho de la civitatis, el derecho de los civiles, el derecho civil era el derecho que se aplicaba a los ciudadanos romanos, viene de ahí, no tiene nada que ver ni con los militares ni con nada, es por bien, perdón. oposición al viejo derecho de gentes que se aplicaba a los extranjeros, pero hoy Ok, en día derecho civil es sinónimo de derecho privado. O sea, el derecho comercial, el derecho privado, todo eso es derecho civil. ok, gracias por aclarar. ¿No? Por Perdón. favor. Fortes, dígame. Gracias. Lo que gustaría de saber si comprendí bien. Entonces, el contrato tiene fuerza porque es amparado por la ley. En este caso, la ley es el Código Civil que tiene su fuerza porque está subordinado a la Constitución, que es la que está en el topo de la pirámide de Kelsen. Es solo para saber si comprendí bien. Exactamente, es así. Ok, muchas gracias. Acá Méndez dice el contrato, que es un acto individual, es amparado o avalado por el Código Civil, que es un acto legislativo, el Código Civil es amparado por la Constitución. Exactamente. Este, ahí va Rodríguez, el militar tiene un reglamento, el reglamento 21, sí, pero no tiene que ver, digamos, con materia de arrendamientos o con otras materias. Si usted, Rodríguez, quiere hacer un contrato de arrendamiento, lo hace como cualquiera de nosotros. No tiene un estatuto distinto. Escala tenía la mano levantada, no sé si es de hoy o que le quedó o si iba a decir algo más. No, creo que le había quedado de hoy porque la bajó y se mantuvo en silencio sepulcral. Eh, está, bien. Ahí Rodríguez aclaró. Y ahora, como yo soy malo, soy una persona malvada, les voy a complicar la vida un poquito, porque se las estoy haciendo muy fácil y veo que todos entendieron la teoría de Kelsen, que es muy complicada, y todos la entendieron muy fácil, así que les voy a complicar un poco la vida. Porque básicamente todos los que nos dedicamos a la docencia, en buena medida nos dedicamos porque tenemos así como ese deseo de torturar personas, ¿no? Las personas son ustedes y generarles así como un daño psicológico para que ustedes el día de mañana salgan de la facultad y se acuerden de nuestra mamá, de nuestra hermana, de nuestra abuela. Todavía me cruzo con algunos estudiantes y me recomiendan que visite lugares exóticos y me vaya de visita para esos lugares. Este, así que les voy a complicar un poco la vida, porque en realidad la Constitución dice a la Asamblea General compete formar y publicar los códigos, y porque la Constitución dice esto, el Código Civil dice lo otro, y como el Código Civil dice lo otro, los contratos son obligatorios. Pero les voy a complicar la existencia, porque los veo demasiado felices y además vienen descansados, vienen frescos de las vacaciones,
Así que les voy a introducir un problema nuevo en esta ecuación. ¿Tiene esto relevancia desde el punto de vista filosófico? Ninguna. Pero se los voy a introducir igual porque ustedes en los manuales no lo van a ver. Y nada, les complico la vida innecesariamente. Esto sí que es totalmente innecesario y por el simple gusto de torturarlos. Si nosotros nos preguntamos, pues les dije, en realidad lo que les dije es que el contrato extrae su validez del Código Civil y el Código Civil extrae su validez de la Constitución. Ahora, ¿de qué fecha es el Código Civil de la República Oriental del Uruguay? ¿En qué año se aprobó el código? No es muy difícil, lo tienen en la diapositiva. Ahí va, como dice Fontes, que se ve que es la que llegó más rápido al final del texto. El Código Civil se aprobó por la ley número 917, dado en el despacho del gobierno provisorio a los 23 días del mes de enero del año 1868. ¿Quién gobernaba en el año 1868? El señor que ven en el cuadro, el brigadier general don Venancio Flores. Pero si ustedes van al principio del texto de la ley número 917, van a ver que el brigadier general don Venancio Flores, ¿qué cargo ostentaba en la organización jurídica del Uruguay? Lo tienen ahí arriba. Gobernador. Era Sí, gobernador provisorio, y además ahí faltó, pero era gobernador provisorio y dictatorial de la República Oriental del Uruguay. ¿Existe el cargo de gobernador provisorio en la organización institucional del Uruguay? No, No. no existió, fue dictador. Bien. Pérez, ¿qué me iba a decir? No, no, iba a preguntar tipo si era como vicepresidente o algo así, pero ya contestaste. No, no era vicepresidente. El brigadier general don Venancio Flores dio un golpe de Estado y se proclamó como gobernador provisorio y dictatorial. Y bajo su gobierno, en 1868, se aprobó el Código Civil de la República Oriental del Uruguay, que entró a regir, si mal no recuerdo, el 18 de julio de 1868. ¿Cuál es el problema de esto? La Constitución dice, la Constitución establece en el artículo 85 y 168 un proceso de elaboración de las leyes. Esto se acuerdan del liceo. ¿Cómo es el proceso de elaboración de las leyes? Muy resumido, tampoco, ya vamos a llegar después en el curso, pero de lo que se acuerdan del liceo, de lo que ven en la prensa, ¿cómo se aprueban las leyes en el Uruguay? Sí, Rodríguez. A ver si recuerdo algo. Hay una iniciativa, puede ser del Poder Ejecutivo o Legislativo. eh, digamos, si es del Ejecutivo, pasa al Senado, la Cámara del Senado, lo revisan, digamos que lo aprueban, pasa para la Cámara de Diputados, lo revisan, lo aprueban y después se publican en el diario oficial. Y si en el caso de que los diputados no lo aprueban, tiene que subir de vuelta a la Cámara del Senado para revisarlo y así viceversa hasta que estén de acuerdo todos. Ahí va, muy, muy, muy resumido, es como dice Rodríguez, ahí hay algunas cosas que afinar, pero la idea es, todavía no lo hemos dado en el curso, así que la idea es hacerlo así bien, bien resumido. Sí, Pontes, dígame. Una pregunta, profe. Em, o sea, puede ser por iniciativa popular también, dos preguntas. Puede ser por iniciativa popular y puede ser que después de ir por las cámaras pase al poder ejecutivo y ahí lo tiene que firmar el presidente. Si no, lo puede mandar para atrás y va de vuelta el tema. Ahí va, exactamente. Sí, existe una iniciativa popular del 25% de los, nunca me acuerdo si es de los habilitados para votar o de los ciudadanos, creo que es de los habilitados para votar, ahí hay una diferencia, después lo vamos a ver cuando veamos ciudadanía en el sistema uruguayo, pero es 25% de los habilitados, no se utilizó nunca, este,
una sola vez se utilizó, que fue un amigo mío que me pidió que le redactara un proyecto, creo que juntó 25 firmas, se aburrió y después no llegó a nada, pero es el único ejemplo que yo conozco, así que lo menciono. Ah, Eh, pero más allá de ese ejemplo de entre casa, digamos, que yo lo conozco porque me pidió a mí que lo redactara, pero no llegó absolutamente a nada, no se utiliza porque la mayoría de 25% es muy exigente, mucho más que la mayoría exigida para la reforma constitucional. Pero después vamos a ese tema. Pero exactamente, viene primero la propuesta, que puede ser de cualquier legislador o del Poder Ejecutivo, también el Tribunal de lo Contencioso, la Corte Electoral puede hacer propuesta en cuestiones de su área, pero son detalles menores. Lo discute una Cámara, lo discute la otra, si no tienen discrepancias pasa al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo aprueba, lo promulga y lo publica. Si las cámaras no se ponen de acuerdo una con otra, se llama Asamblea General y la Asamblea General lo resuelve, pasa al Ejecutivo que lo promulga y lo publica, y el Ejecutivo tiene poder de veto, es decir a mí esto no me gusta y lo manda de vuelta para el Parlamento. Ese es muy a grandes rasgos, después lo vamos a ver en mucho más detalle, no se estresen con eso. La pregunta acá es, nosotros vimos que existe una Cámara de Diputados, una de Senadores, que pasa de una Cámara a la otra, que hay una Asamblea General. Ahora, si ustedes se fijan acá en este documento, no aparece nadie de toda esa gente, ¿no? O sea, esto es el brigadier general, él personalmente lo aprueba, ¿no? Acá no aparece ni la Asamblea General, ni la Cámara de Representantes, ni la de Senadores, ni nada de eso. La pregunta es, si estamos en una dictadura, ¿hay parlamento? No hay No, no. parlamento. Entonces, el Código Civil se aprobó sin pasar por los requisitos establecidos en la Constitución de la República. Sí, dígame, Dufar. Sí, yo creo que me voy a adelantar a lo que querés comentar, pero en 1994 hubo una aprobación de una ley que se discutió y se aprobó el Código Civil y se renovó, por así decirlo. Sí, creo que usted se refiere a la 16.603, que es la del 94. Puedo decir, no me acuerdo el número bien, pero creo que es esa, sí. Sí, pero antes de eso, vamos a ir antes de eso. Usted se adelantó, pero se adelantó un siglo y medio prácticamente a lo que yo quería decir. Pero está bien. Entonces, el Código Civil no es obligatorio, porque no obtiene su validez de la Constitución. Nosotros habíamos dicho que los contratos son obligatorios porque el Código Civil dice que son obligatorios. Y el Código Civil es obligatorio porque la Constitución dice que es obligatorio. Ahora, si este Código Civil se aprobó sin seguir el procedimiento establecido en la Constitución, el Código Civil de la República Oriental del Uruguay no es obligatorio. ¿Sí o no? Rabino. Yo creo que hay una compañera creo que puso algo tipo respecto a esto, pero que claro, al estar en dictadura, como que el poder supremo vendría a ser el que está en el poder, o sea, en este caso, perdón, era don Venancio. Entonces, como que todo lo que él dijera o lo que quisiera hacer estaba bien porque vendría a ser como el poder supremo. O sea, porque al estar en dictadura es como que es claro, el poder supremo. Bueno, pero ya no estamos más en dictadura. Y Venancio Flores se murió. Bueno, se murió, lo mataron. Lo acuchillaron, le pegaron varios tiros, después lo acuchillaron y terminó muerto. Este, dicho sea de paso, es famosa la pintura, ¿no? Donde lo matan. Este, incluso se arrastra ahí en la vereda para que le dé asilo a un comerciante que le cierra la puerta en la cara, y le da la extrema unción el sacerdote Suberviel, creo que era, un francés, que le da la extrema unción y escucha su última confesión. Era muy católico Venancio Flores. Acá Pini dice que es obligatorio, casi como una expresión de deseo, ¿no? Es obligatorio como, si no es obligatorio, va a terminar siendo todo un caos. Vivian,
Capaz nada que ver lo que voy a decir, pero no viene más por el sentido de la continuidad del derecho, que mientras no se derogue ni tenga contradicción con la Constitución o constituciones posteriores, las cosas que se hacen o las leyes que se implementan en un gobierno de facto siguen, siguen siendo, o sea, se siguen conservando, digamos. Podría ser, pero acá le pregunto, digo, la Constitución establece todo lo que dijimos hace un rato, que dijo Rodríguez, que dijimos nosotros, acerca de todo el proceso de elaboración de las leyes, está en la Constitución. O sea que esto, la aprobación del Código Civil, se opone directamente a la Constitución, porque hizo algo que la Constitución no prevé. O sea, abiertamente se opuso a la Constitución, dijo algo que la Constitución dice que no se puede hacer. O sea que su teoría está bien, hay gente que la maneja, pero tiene sus dificultades. No es tan fácil, digamos. Silveira, Bueno, yo en realidad iba por el lado que estaba hablando mi compañero, por el hecho de que fue incorporado al sistema jurídico y nunca fue derogado. Y como es también reconocido por la Constitución de la República, es medio contradictorio al mismo tiempo que no haya seguido las reglas, pero sí se ha reconocido y se siga cumpliendo hoy en día. ahí va, esa es un poco la contradicción que estamos poniendo de manifiesto, ¿no? Es decir, la pregunta es, acá alguien decía, este Rey decía, no se acepta la teoría positivista. Justamente lo que dice la teoría positivista es que si no sigue los procedimientos establecidos en la Constitución, no es válido. Y nosotros estamos viendo que el Código Civil no siguió los procedimientos establecidos en la Constitución. Por ende, según Hans Kelsen, no debería ser válido el Código Civil. Me quedo con lo que dice Carvajal acá, de que las leyes que se hicieron durante la dictadura se revisan después de la dictadura termina y si se siguen manteniendo se llaman decretos leyes y si no se los elimina, supongo que con el Código Civil es lo mismo. Efectivamente, supongo que Carvajal está pensando en la ley de convalidación de 1985. Efectivamente, cuando se salió de la dictadura de Venancio Flores, después que Venancio Flores convoca a elecciones libres, eh, gana, no recuerdo quién gana la presidencia después de Venancio Flores, 1868, Lorenzo Valle, el padre de José Valle y Ordóñez. Lorenzo Valle gana como presidente de la República, y justamente Venancio Flores fallece en un atentado, ¿no? Este, lo acuchillan ahí en un intento de golpe de Estado, en unas circunstancias un tanto caóticas, que hasta el día de hoy suscitan debate, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Pero después de recuperada la democracia o reinstaurar, recuperada la democracia es un poco más moderno, pero digamos, reinstaurado el orden institucional, se aprueba la ley número 928, que es la ley de convalidación de los actos de la última dictadura, que en ese momento era la de Venancio Flores, que decía justamente en su artículo 1, si se fijan, reconócese como válidos los actos del gobierno provisorio dictatorial que dictó el brigadier general don Venancio Flores desde el 20 de febrero del 65 hasta el 15 de febrero del 68. O sea que el Código Civil de la República Oriental del Uruguay sí es válido, sí es válido. ¿Por qué? Porque una ley aprobada según el procedimiento establecido para la aprobación de la ley dice que el Código Civil es válido. ¿Les agregué un paso extra? Sí, les agregué un paso extra. ¿Era necesario que les agregara un paso extra? Tal vez sí, porque nos dio la posibilidad de hablar, como dijo Vivian ahí, de la doctrina de los actos de facto, este, ¿no? Nos permitió hablar acerca de por qué tienen validez los actos de los gobiernos de facto, nos permitió hablar de algunas de esas cuestiones y nos introduce con probablemente la primera ley de convalidación. Esta misma solución se va a seguir cuando se salga del militarismo. Ustedes saben que el militarismo, ¿quiénes son los presidentes del militarismo? Esto es historia nacional. A ver, Dufar. Lorenzo Latorre, Máximo Tajes y Máximo Santos.
Ahí va, el tridente ofensivo del militarismo uruguayo, el coronel Lorenzo Latorre, el capitán general, perdón, Máximo Santos, y el general Máximo Tajes, el último del militarismo, y luego lo sigue el que, en mi opinión personal, es uno de los personajes más interesantes de la historia uruguaya, que es el presidente, el doctor Julio Herrera Lloves. Gran personaje histórico, el doctor Julio Herrera Lloves. Nunca terminó nada de lo que se propuso. Le dieron el rango de coronel, nunca lo asumió, nunca se casó con su eterna novia, no recibió el título, se recibió de abogado, pero hubo fiebre amarilla y no le dieron el título y ejerció toda la vida sin que le dieran el título. Era un hombre que tenía problemas para terminar los trámites. Hecho con el cual yo me siento bastante identificado, ciertamente. Pero bueno, más allá de la cuestión histórica del doctor Julio Herrera Lloves, gran personaje histórico. También durante el gobierno de Julio Herrera Lloves se hizo una ley de convalidación de los actos de los gobiernos de facto anteriores. También se hizo una ley de convalidación cuando se salió de la dictadura de Lindolfo Cuestas, y la última ley de convalidación en nuestro sistema es la de 1985, por la que se convalidaron algunos actos de la última dictadura del 73 al 85. Pero todo tiene su origen en esta vieja ley de 1868, que lo que hacía era convalidar. O sea que ahí terminamos y cerramos el ciclo que habíamos empezado. Y acá tenemos entonces la pirámide de Kelsen. Tenemos el contrato. Este contrato puede ser una sentencia, puede ser un decreto del Poder Ejecutivo, digamos, pero en el ejemplo que nosotros venimos manejando, lo que tenemos más abajo es el contrato, un acuerdo entre voluntades, y este contrato es válido porque la ley es válida. En el caso del Código Civil ya vimos que una ley posterior le da la validez, y esta ley es válida porque la Constitución dice que es válida. Y acá nadie me lo ha preguntado porque me parece que tienen miedo, pero ¿cuál es la pregunta que sigue? Nadie me quiere hacer la pregunta porque dicen, ay, no, la va a contestar. Preguntar no es el problema es escuchar la respuesta después. A ver, 20.000. No, quizás que le da validación a la Constitución. Ahí va, el sistema de Kelsen es maravilloso y responde todas las preguntas hasta que llegamos al último eslabón y nos preguntamos, ¿y de dónde saca su validez la norma de superior jerarquía de un sistema? Pachán, ¿qué iba a decir? Yo no le escucho. Si usted habló, yo no le escuché. Bueno, a ver, más poli mientras Pachán arregla sus problemas técnicos. Iba a decir la norma hipotética fundamental. Ahí va, ya me la complicó usted más, poli, y trajo a colación la vieja enemiga de todo estudiante de filosofía del derecho, la norma hipotética fundamental. No, no la escuché, Pachán, creo que no se escuchó. Pérez, dígame. Profe, perdón, a mí se me cortó. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta era de dónde extrae su validez la Constitución. Porque si los contratos De, extraen... Sí, del pueblo. bueno, no es lo que diría Kelsen, pero es una posible respuesta. Dufar y Y hablamos un poco de la norma también, hipotética fundamental, pero muy poquito. Dígame. sí, estoy tomando en cuenta lo que dijo el compañero Máspoli, sí, es la norma hipotética fundamental y justamente creo que en los años finales de la vida de Kelsen él admitió que su teoría no tenía mucho sentido ya que no encontraba una manera de fundamentar cuál sería esa norma hipotética fundamental. Va bien rumbeado, Dufar. En realidad no admitió que no tenía sentido. Introdujo algunas reformas en su teoría. La teoría pura del derecho tiene dos ediciones. Una es, yo acá estoy hablando de memoria, ¿para qué me meto a compadrear, no? En realidad yo acá estoy más compadreando que otra cosa. Creo recordar, la teoría pura del derecho tiene dos ediciones. Si mal no recuerdo, la primera edición es de 1934
y la segunda edición es de 1960 y algo, es de la década del 60. Entre el 34 y el 60 pasaron muchas cosas en el mundo y le pasaron muchas cosas a Kelsen, que llevó a que se replanteara muchas cosas de la teoría pura. Obviamente pasó la Segunda Guerra, el Holocausto, los juicios de Nuremberg, etcétera, ¿no? Que lo llevaron a replantearse muchas cosas de la teoría pura que había escrito en 1934. Una de las cosas que le pasó a Hans Kelsen fue que tuvo un alumno llamado Alf Ross, danés, si mal no recuerdo, Ross, y Ross le hace una serie de críticas a Kelsen, y una de las críticas que le hace es que el contenido de la norma hipotética fundamental. ¿Qué es esto de la norma hipotética fundamental? La pregunta acá es de dónde extrae su validez la Constitución, porque el contrato lo extrae de la ley de la Constitución, y la Constitución, ¿de dónde saca su validez? De la norma hipotética fundamental. Según Kelsen, la norma hipotética fundamental es nada más y nada menos que un presupuesto de hecho. Un presupuesto de hecho es una categoría kantiana, es decir, es algo que no se percibe por los sentidos y que no necesita ser probado, ni necesita ser, ni es cuestionado. Entonces, bueno, un poco la crítica que le hace Alf Ross es, le dice, bueno, vos decís que todo el sistema jurídico extrae su validez de un presupuesto de hecho. Entonces, en realidad no extrae su validez de ningún lado. Y lo que le pregunta Alf Ross es, esa norma hipotética fundamental, esta es la pregunta que le hace Ross, que es la que Kelsen revé, como decía Dufaert, en su segunda edición. La pregunta que le hace Ross es, ¿esa norma hipotética fundamental tiene algún contenido? Y Hans Kelsen dice que no, hasta que al final, en su segunda edición de la teoría pura del derecho, llega a decir que si él tuviera que asignarle un contenido a la norma hipotética fundamental, este sería que el derecho debe ser obedecido. Vean que no termina de convencer, ¿no? Digo, si tuviera Sarlo acá me explicaría y estaría 6 horas explicándonos por qué todo tiene sentido según Kelsen. El doctor, para los que no lo conozcan, el doctor Oscar Sarlo era el catedrático de Filosofía del Derecho, gran admirador y gran lector de Hans Kelsen. Dicen las malas lenguas que aprendió alemán para poder leer la versión original de la teoría pura del derecho. Para que vean el nivel de compromiso, ¿no? Yo aprendí a hablar inglés para jugar videojuegos, el doctor Sarlo aprendió a hablar alemán para leer la teoría pura del derecho. El nivel de compromiso de cada uno es distinto. Pero más allá de eso, la crítica que hacía Dufaert, o que mencionaba Dufaert, es esa crítica que le hace a Alf Ross, que le dice, no termina de convencer esta idea de la teoría pura del derecho. A nosotros, ¿qué es lo que nos interesa a los efectos de este curso? ¿Y qué les interesa a ustedes a efectos de aprobar el parcial? Que básicamente es la prioridad de todos y cada uno de ustedes. Lo que nos interesa es el concepto normativo, ¿no? Estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué es una constitución? ¿Se acuerdan de eso? Cuando arrancamos la clase de hoy, arrancamos con esa pregunta. ¿Qué es una constitución? El concepto jurídico nos dice que la Constitución, primero que nada, es una norma. Es decir, integra, es eso que Vescovi definía como el conjunto de normas que permiten la convivencia en común. Ahora, de vuelta, ese conjunto de normas no es un pelmazo de normas, sino que es un conjunto ordenado. Y nosotros, de vuelta, decimos, un conjunto ordenado de normas es un sistema normativo. Y en ese sistema normativo, ahí va, como dice Cabral, un sistema. Y en ese sistema normativo, la Constitución, como una norma, no es una norma más, sino que ocupa un determinado lugar en la organización de normas jurídicas. ¿Qué lugar ocupa? Ocupa el lugar del vértice de la Constitución, es decir, es la norma de superior jerarquía del sistema. Y eso significa que todo el sistema
las leyes, los contratos, las sentencias, los decretos de la Junta Departamental con fuerza de ley, los decretos de los intendentes departamentales, los decretos del Poder Ejecutivo, todas esas normas jurídicas del sistema, de todo este sistema, extraen su validez de la Constitución de la República, que ocupa este lugar. O sea que si tuviéramos que definir la Constitución, no es una definición, es algo que se me ocurre en el momento, no es para que lo tomen a pie juntillas, pero si tuviéramos que definir la Constitución sería la norma de superior jerarquía dentro de un sistema que le da validez a todo el sistema jurídico. Ese es un poco el concepto jurídico o el concepto normativo de una Constitución. ¿Más o menos se entendió esto? Sí, no, dudas, preguntas, consultas. Sí, Fortes. Gracias. Mi pregunta es que la norma fundamental sería como un contrato social. Depende de la teoría. Para los contractualistas, sí. En este caso, para los positivistas, no. La Constitución sería una norma que se aprueba siguiendo los procedimientos de la Constitución anterior. En el caso del Uruguay, la Constitución nuestra es la aprobada en el año 1967, que se aprobó siguiendo los procedimientos de la Constitución de 1952 y así sucesivamente hasta llegar a la primera Constitución, que es la de 1803. Y Sí, bueno, es que lo que da la validez para la Constitución sería como un contrato social, fue esto que quise decir. no, según Kelsen no. O sea, según Kelsen, la Constitución extrae su validez de este presupuesto filosófico de corte kantiano, o sea, de la filosofía de Immanuel Kant, que es la norma hipotética fundamental, que es un presupuesto de hecho, algo independiente de la experiencia, que no Es necesita ser como, probado. es como una lógica social que se comparte. Según Kelsen, no. Según Kelsen es filosófico puro, no, la sociedad no tiene nada. Recuerde que Kelsen en la teoría pura saca lo sociológico para afuera. O sea, el contrato social para él no tiene nada que ver. Gracias. No, por favor. El resto, dudas, preguntas, consultas. Profe, Sí, ¿podrías repetir la definición que diste que no es la oficial, pero que van como un resumen? Me quedé como en la norma superior y no entendí lo otro. es la norma, ahora no me acuerdo qué dije, pero es algo así como la norma de superior jerarquía que le da validez a todo el sistema, ¿no? Es decir, el sistema obtiene su validez, cada norma del sistema, en última instancia, obtiene su validez de la Constitución. Esa es un poco la idea en términos generales. Gracias. ¿No? Por favor. Y ahora, una pequeña precisión en cuanto al concepto jurídico. Se habla habitualmente de constitución, esto lo hacemos medio rápido, de constitución en sentido formal y en sentido material. Es decir, nos podemos preguntar, la Constitución como norma en sentido formal y material. Esto está en los manuales, a mí no es algo que me fascine, la verdad, pero bueno, hacemos una breve mención. ¿Qué sería la Constitución en sentido formal? La Constitución en sentido formal es lo que ustedes consiguen cuando van a comprar una Constitución. Estoy seguro que cualquiera de ustedes que haya ido a comprar una Constitución, me imagino que todos fueron a comprar la Constitución para este curso, ¿no? Me imagino, porque ustedes saben que están cursando la materia más importante de la carrera. Si alguno cursa conmigo además Historia del Derecho, me va a escuchar decir en Historia del Derecho que Historia del Derecho es la materia más importante de la carrera, porque yo solamente doy la materia más importante de la carrera, no voy a dar una materia de relleno, ni Dios permita. Digo, volviendo a la cuestión en serio. Ahí va, como dice Cabral, el documento solemne, no sé si, pero me gustó la definición. Ahí va, Méndez la pidió en el Palacio.
Estoy seguro que cualquiera de ustedes tiene alguna de las siguientes constituciones que puse ahí las fotos, ¿no? Alguna de las fotos de ahí las saqué de Mercado Libre. A otra foto la saqué de Fundación de Cultura Universitaria. ¿Qué es la Constitución en sentido formal? En sentido formal, la Constitución es el documento de 332 artículos más una serie de disposiciones transitorias que van de la A hasta la Z. Esa es la Constitución en sentido formal. Es decir, en sentido formal, la Constitución es la que se aprobó en el año 1967 con las posteriores reformas que ha ido teniendo en el 89, en el 90, no me acuerdo cuánto, en el 2004. 94, 89, 94 y 2004 creo que son las reformas que tiene. Ese sería el concepto formal de Constitución, o sea, la que ustedes consiguieron, ya sea Méndez que la pidió en el Palacio o cualquiera de estas que ustedes hayan comprado. En sentido formal es eso, 332 artículos más sus disposiciones transitorias. Ese es el concepto formal de Constitución. Por ejemplo, Constitución en sentido formal. El artículo primero de la Constitución, de la Nación y su soberanía. La República Oriental del Uruguay y la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio. Ese es el artículo 1 de la Constitución. Este artículo forma parte de la Constitución de la República. En sentido formal, sí. La pregunta es, acá viene la complicación. Si nosotros volvemos, vemos que tenemos un concepto formal y uno material. Es decir, la Constitución en sentido formal y en sentido material. Y ahora la pregunta es, del punto de vista material, ¿este artículo forma parte de la Constitución de la República? La cuestión es, nosotros decimos que formalmente la Constitución son 332 artículos más sus disposiciones transitorias. Pero materialmente, la pregunta es si hay algo que se llame materia constitucional. Es decir, cosas que sean derecho constitucional independientemente de si están o no en la Constitución en sentido formal. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a entendernos con los ejemplos. Vamos al artículo 60 y ya sé que es mucho texto y ya sé que son las 3:30, pero acompáñenme, no me dejen solo, como dice el Teco. No me dejen solo y acompáñenme unos minutos más y les prometo que van a aprender algo nuevo. No sé si es algo útil, pero nuevo sin lugar a dudas va a ser. Vamos al artículo 67 de la Constitución. Pregunta, ¿el artículo 67 es Constitución en el sentido formal? ¿Forma parte de los 332 artículos que tiene la Constitución? Sí. Sí, perfecto. Sí. Acá veo en el chat que me ponen que sí. Ahora, ¿qué dice el artículo 67? Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, las jubilaciones generales, seguros sociales se organizarán, garantizar a todos los trabajadores, bla, 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 retiros adecuados, subsidios, la pensión correspondiente. Todo esto está muy bien. Ahora, el inciso 2 del artículo 67. Quiero que me acompañen a leer el inciso segundo o el numeral segundo. Los ajustes de las asignaciones de jubilaciones y pensiones no podrán ser inferiores a la variación del índice medio de salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central. Acá la pregunta es la siguiente. Esta norma que nosotros acabamos de leer, el segundo párrafo del artículo 67, es la forma en que se ajustan las jubilaciones. O sea, ¿cómo se ajustan las jubilaciones según el índice medio de salarios? Eso es lo que dice el artículo 67. Yo les pregunto, si ustedes tuvieran que decirme las cosas que dice una constitución, ¿cuántos de ustedes me dirían que en la Constitución de la República debería estar establecido el método de reajuste de las pasividades y jubilaciones? O puesto de otra manera la pregunta, ¿les parece a ustedes que una norma como esta, que reajusta las jubilaciones bajo el índice medio de salario,
o que se ajuste con los salarios de la administración central, algo tan específico, ¿es materia constitucional? ¿Debería estar en la Constitución? Acá Carvajal dice que sí y Pereira dice que es mucho texto. A ver, Pini. Puede ser porque en realidad refiere a la organización del Estado y, digamos, y está dentro de las competencias regular este tipo de cuestiones, como pueden ser las jubilaciones. Indiscutible, pero cuando uno piensa en la constitución de un Estado, yo pienso, ¿no? La constitución, no sé, yo digo, bueno, me entregan la constitución de la República del Paraguay y yo la abro. ¿Y qué me voy a, yo pienso, ¿no? ¿Qué me voy a encontrar cuando lea la constitución de la República del Paraguay? Y me voy a encontrar una declaración de derechos, que todos tienen derecho a la vida, al honor, a la salud, un montón de cosas más. Y después me voy a encontrar cómo está organizado el Estado. El Estado tendrá tres poderes: ejecutivo, legislativo, judicial, la mar en coche. Ahora, yo me sorprendería si la Constitución de Paraguay dice que las jubilaciones y pensiones se ajustarán por el índice medio de salario. Es como que acá Silveira dice que no, Sáizar dice que es materia presupuestal. Es como que es una norma que no termina de encajar en la lógica de una constitución. Es como que por lo que trata, no termina de encajar en esa lógica general de los poderes del Estado, de la censura de los ministros, de cómo se eligen las autoridades públicas. O sea, nosotros tenemos en el mismo cuerpo normativo, ya estoy con usted, Fontes, tenemos en el mismo cuerpo normativo cómo se elige al presidente de la República, cómo se elige a los senadores, a los diputados, tenemos un artículo que establece el derecho a la vida y tenemos cómo se reajustan las jubilaciones y pensiones de acuerdo al índice medio de salario. Es como que la diferencia entre una norma y otra es muy grande. A ver, Fontes, ¿qué me iba a decir? Yo vi en el manual que todas normas de contenido constitucional integran la Constitución, pero también a su vez hay normas que no son de contenido constitucional y están en la Constitución. Se incluyen a veces normas de recursos administrativos dentro de la Constitución y pueden tener o no tener contenido constitucional. ¿Entiendes lo que digo? Clarito Fontes la entiendo y veo que ha retomado su vieja tradición de spoilearme la clase. Ya se la estaba extrañando en ese sentido, pero exactamente, lo que queremos llegar es la Constitución en sentido formal, muchas veces incluye normas como esta de las asignaciones de jubilaciones y pensiones, que uno las lee y piensa, esto no es materia constitucional, esto en realidad, en un sentido material, no es constitución, por más que integre la constitución del punto de vista formal. Haciendo la historia corta, ¿por qué está el artículo 67 acá? Esto fue una reforma constitucional debido a una situación social en la que las jubilaciones perdían poder adquisitivo y a través de una movida social, de una movida política, se juntaron firmas para modificar la Constitución e incluir el reajuste de las jubilaciones y pensiones por la variación del índice medio de salarios para evitar que las jubilaciones perdieran poder adquisitivo, ¿no? Esto responde a una realidad social muy específica, de un momento muy específico, pero está formalmente dentro de la Constitución de la República. Acá Silveira dice, se estaría encargando de algo que no le compete. Claro, uno pensaría, esto tendría que estar en una ley. ¿Por qué no está en una ley? Bueno, cuestiones políticas, históricas, de diseño institucional, hicieron que no esté en una ley y esté en la Constitución. Pero si uno se pone a pensar, uno dice, esto debería estar en una ley y no en la Constitución. Formalmente, en sentido formal, sí está en la Constitución, pero materialmente no es materia constitucional, es materia de derecho jubilatorio, de derecho administrativo, de derecho presupuestario. ¿Se entendió eso? Más o menos. Igual ahora vamos a seguir profundizando un poco más.
Se hace de esta manera para prevenir la injusticia y otorgar estabilidad frente a cambio de gobierno o reforma que perjudique. Ahí va, como dice Vivian, es exactamente así. O sea, es una decisión política y de diseño institucional que hemos tomado o que han tomado nuestros compatriotas. Yo no era nacido cuando esa reforma, así que no la voté. Pero digamos, es una decisión que tomaron nuestros compatriotas de incluirlo dentro de la Constitución. Pregunta, ¿qué estamos viendo en pantalla? Dufar, dígame. Las banderas de Argentina, Kazajistán y San Marino. Ahí va, ¿y usted conoce la de Kazajistán en base a qué? Me gustan los países que terminan en Stan, porque Ah, siempre... pensé que había visto Borat. Este, es famosa la bandera de Kazajistán, si alguno vio Borat, gran comediante Sacha Baron Cohen. Eh, Borat viene de Kazajistán. Ahí va, Pereira parece que sí lo ubica, ¿no? Estamos viendo símbolos nacionales. Estamos viendo la bandera y el escudo de la República Argentina, la bandera y el escudo de Kazajistán y la bandera y el escudo de, a ver los que hacen relaciones internacionales, Argentina, Kazajistán y, ahí va, como dice Rey, San Marino, la República de San Marino, aparentemente la república más antigua del mundo. ¿Por qué les traigo los símbolos nacionales? Cualquiera pensaría que los símbolos nacionales son materia constitucional. O sea, desde el punto de vista material, la identidad nacional es materia constitucional. De hecho, si nos vamos, acá les traje la Constitución de Guinea Ecuatorial. Si ustedes van a la Constitución de Guinea Ecuatorial, en el artículo 4 de la Constitución van a ver que la bandera nacional es verde, blanca y roja, tres franjas horizontales, bla, 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 todo. El escudo de la República es el que establece la ley, y el lema de la República es unidad, paz y justicia. Ahí tienen el escudo y la bandera de Guinea Ecuatorial. O sea, la misma Constitución establece los símbolos nacionales. Y acá la pregunta que les hago. Los símbolos nacionales de la República Oriental del Uruguay, ¿dónde están establecidos? Primero, ¿cuáles son los símbolos de la República Oriental del Uruguay? Empecemos por lo básico. Dígame, Filipini. Si no mal recuerdo, son 5, ¿verdad? Son 5. Ok. El pabellón nacional, que sería la bandera de Uruguay, por la República Oriental del Uruguay. La bandera de Artigas, la bandera de Libertad o Muerte o la bandera 33 Orientales, el himno nacional y lo demás no recuerdo. Y la escarapela. ¿Las qué? La escarapela. Caraspeñas. Nadie la usa la escarapela. Yo no tengo una, pero tendría que conseguir. El escudo de la República Oriental del Uruguay y la bandera de la República son los más vistos. A ver, Silveira, ¿qué me iba a decir Silveira? Según tengo entendido, los símbolos están establecidos en la Constitución. Ajá, bien. Usted me dice, Silveira, que están en la Constitución y Fontes me dice que están en el artículo 6. No recuerdo, ¿lo tiene ahí el 6, Fontes? Yo lo tengo. A ver, Filipini, si usted lo lee. Dice, sí, por favor. Artículo 6. En los tratados internacionales que celebre la República, propondrá la clausura de todas las diferencias que surjan entre las partes contratantes. Serán decididas por arbitraje u otro medio pacífico. La República publicará la integración social y económica de los estados latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo, propondrá a la efectiva comprensión de sus, asimismo propondrá a la efectiva complemención de sus servicios públicos. Bien, no me aparece ahí el escudo y la bandera. De que en ningún momento lo nombra. Ahí Pereira pone la escarapela. Eso es un símbolo nacional, la escarapela. Pero centrémonos en los dos clásicos que son el escudo y la bandera.
no aparece en el 6 de la Constitución. A ver, Silveira, ¿lo encontró usted? Sí, pero también está en el 6 de la Constitución, según yo. Bueno, pero lo acabamos de leer el Dice, 6 y no aparece en ah, ningún lado. ni idea, pará. Ah, no sé de dónde sacaron que estaba en el 6. ¿Usted, Fontes, de dónde sacó esa información? Ahora le pregunto de No, curioso. profe, lo busqué y no. Lo primero que decía era el artículo 6, pero ahora que lo leo, sí, no. Lo tendría que haber leído. No, no, está bien. Yo le pregunto para saber, capaz que en algún lado decía que era el artículo 6. Si ustedes se fijan en la Constitución de la República, no aparece en sus 332 artículos, ni en las disposiciones transitorias, en ningún lado aparece el escudo ni la bandera como deben ser. ¿Dónde aparece legislado el escudo? El escudo tiene dos leyes. En primer lugar, la ley de 14 de marzo de 1829, que la tienen acá, que establece que el escudo de armas del Estado, en aquel momento era el Estado, será un óvalo coronado con un sol, ahí lo tienen el sol, y cuarteado. Cuarteado significa a cuatro, ¿no? Cuatro campos. Con una balanza por símbolo de la igualdad y la justicia, colocado sobre esmalte azul, una balanza en oro sobre azul, sobre esmalte azul, en el cuadro superior de la derecha. Está en el cuadro superior de la derecha. En el de la izquierda, el Cerro de Montevideo, en el de la izquierda el Cerro de Montevideo, como símbolo de fuerza en campo de plata. Fíjense, el fondo es blanco o de plata. En el cuadro inferior de la derecha, un caballo suelto, cuadro inferior de la derecha, un caballo suelto, como símbolo de la libertad, en campo de plata, de vuelta, sobre fondo blanco. Y en el de la izquierda, este de acá, sobre esmalte azul, un buey en oro, como símbolo de la abundancia. Adornado el escudo con trofeos militares de marina y símbolos de comercio. Ahí tienen símbolos militares, símbolos de marina, símbolos de comercio, tienen unas cajas por ahí de comercio. Sí, Filippini, dígame. Me acordé de algo, que sí, también si vas a la casa de gobierno, al museo, lo primero que te hacen es presentar el símbolo nacional y también si tú les preguntas en dónde está establecido, ellos te presentan esta ley que estamos viendo y decir que ningún artículo lo establece. Ahí va. Digo, para eso sirven las salidas de la escuela. No, no sé si fue usted con la escuela al Museo Casa de Gobierno. No, fui de mi parte. Bien. De hecho, ahí en el Museo Casa de Gobierno está embalsamado Coquimbo, que era el perro de Venancio Flores, que ya lo vimos a Venancio Flores hace un rato. Lo tienen ahí a Coquimbo embalsamado. Que de hecho dicen que lo mandó embalsamar Julio Herrera Lloves, que fue el que se quedó con el perro durante toda su vida. De hecho, Julio Herrera Lloves aparentemente murió pobre y de las pocas pertenencias que conservó durante toda su vida fue Coquimbo, el perro de Venancio Flores, que lo tenía embalsamado. La lealtad para con el caudillo. Eran otros tiempos. Pero bueno, volviendo al tema, que ya nos queda poco tiempo. Ley de 14 de marzo de 1829 establece este es el viejo escudo de la República, y la ley número 3060, la actualmente vigente, que modifica el escudo del 14 de marzo y dice que elimina los viejos símbolos militares y de comercio y los suplanta por dos ramas de olivo y de laurel unidos en la base por un lazo azul celeste. Este es el escudo actual de la República Oriental del Uruguay. Ahora, la pregunta es, si nosotros dijimos que la identificación del Estado, el escudo, la bandera, la escarapela, todo eso que mencionamos antes, es materia constitucional. Por ejemplo, vimos la Constitución de la República de Guinea Ecuatorial, que pone su bandera en el artículo cuarto, creo que era, que habíamos leído. Nosotros podríamos decir que la identidad nacional en cuanto a sus símbolos patrios, ¿no? El escudo, la bandera, todo eso, es materia constitucional. ¿Podríamos llegar a decir eso? ¿Ustedes están de acuerdo en que podríamos decir que esto es materia constitucional?
En realidad No. no. Silveira, ¿iba a decir algo? No, me parece que se activó el micrófono por error. Digo, a ver, no es para que estén de acuerdo, pero a mí, en lo personal, a mí me parece que el escudo o la bandera es materia constitucional, no sé, ¿ustedes opinan lo mismo que yo? Acá Méndez dice que sí, Méndez vio el reloj y vio que eran 15:55 y dijo, sí, obvio, estoy de acuerdo con todo lo que usted diga, termine la clase de una vez. Ahí va, y todo el resto le siguieron, claro, lógico. Todos vieron el reloj y dijeron, no, son las 15:55, no voy a estar nunca en desacuerdo con lo que diga estamos todos de acuerdo y lo seguimos hasta la muerte, o por lo menos hasta las 16. Es lo que identifica a una nación interestatal e internacionalmente, dice Rey. No creo que sea constitucional, dice Sáizar. Bueno, nos quedamos media hora más discutiendo si es constitucional o no, a ver si Sáizar está de acuerdo conmigo. Vamos, estoy seguro que va a estar de acuerdo. Ya cambió de opinión Sáizar, así que podemos terminar a las 16 nomás la clase. A ver, más allá de la broma y de la cuestión, es posible argumentar que no, es posible argumentar que sí. En mi opinión, este tema es materia constitucional. Y sin embargo, si ustedes se fijan, materialmente es constitucional, pero formalmente no integra la Constitución de la República. O sea, el escudo está en una ley, que es una ley exactamente igual que el Código Civil o que la ley 17.250 que veíamos la clase pasada sobre en materia de relaciones de consumo, ¿se acuerdan? Que era el que establecía los contratos de adhesión y todo eso. Es igual que la ley de arrendamientos, igual que la ley de protección del consumidor, es igual que cualquier otra ley. Ahí va, Sáizar dice, son símbolos nacionales, es el símbolo de una nación. Y sin embargo, a pesar de que es el símbolo de la nación, la representación internacional, como decía alguien hace un rato, no está en nuestra Constitución. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia, y ya estoy con usted, Filippini, de que esto esté en una ley y no esté en la Constitución de la República? La consecuencia, se acordarán esto, es una noticia del año pasado, no fue hace tanto, la consecuencia es que al estar en una ley se puede modificar por una ley siguiente. ¿Se acuerdan? Que el año pasado, Kirichi, que es el director nacional de cultura, creo que era, en una entrevista, no lo propuso formalmente, pero dijo que podría estudiarse el actualizar los símbolos nacionales y modificar el escudo. Y todo el mundo saltó y dijo, no, esto es una barbaridad, el escudo es lo que nos representa desde el punto de vista internacional y no sé qué y no sé cuánto. Pero en realidad Kirichi en algo tiene razón. El escudo nacional está establecido en una ley, no en la Constitución de la República. Eso significa que una ley posterior, aprobada por una mayoría simple, es decir, ¿cuántos serían? 50 diputados y 16 senadores, lo podría modificar perfectamente. Y sin embargo, una propuesta de modificar el escudo generó todo un revuelo y toda una cuestión política. ¿Por qué? Y porque materialmente, desde el punto de vista no formal, es de alguna manera derecho constitucional, de alguna manera está en las bases de la Constitución uruguaya, por más que formalmente sea una ley. Nada, es una reflexión final acerca de la ubicación de esto y como siempre trato de traerles ejemplos. En este caso manejamos dos ejemplos, o sea, la idea era ver la diferencia entre constitución en sentido material y en sentido formal y les traje dos ejemplos problemáticos para que lo piensen ustedes y lo pensemos juntos, si quieren. Uno es una disposición de la Constitución que formalmente forma parte de la Constitución, formalmente integra la Constitución, que era el artículo 67, que hablaba de las jubilaciones, pero que materialmente su contenido como que no era del todo constitucional, como que no encajaba en lo que uno esperaría encontrar en una constitución, pero formalmente integra la Constitución.
Y el segundo ejemplo que les traigo es este, el de una, el de una norma o el de una cuestión, la de los símbolos nacionales, que materialmente podría ser considerado constitucional, pero que formalmente no integra la Constitución. Bien, y dicho eso, entonces, y siendo las 15:59, damos por terminada la clase y abrimos un espacio de preguntas o consultas. Los que tengan que retirarse, por favor, sean libres de retirarse.